He escuchado más de una vez a los asistentes a las distintas iglesias decir que la Biblia es demasiado complicada para poderla entender en una lectura simple. De hecho, algunas partes se le parecen dificultarse a estas personas más que otras, sobre todo cuando hay una gran cantidad del género narrativo, es decir, de las historias, por la cantidad de nombres, de genealogías. Y también he dicho que siempre el Señor está hablando a través de esas palabras que obviamente son inspiradas. Pero volviendo al tema de la narrativa, creo que hay que hacer el esfuerzo de tratar de entender lo que dice las historias que aparecen contadas en la Escritura, sobre todo porque creo que un poco más del 40% del Antiguo Testamento es del género narrativo. En el Nuevo Testamento es un poco más difícil precisarlo porque aunque a priori podríamos decir que el Nuevo Testamento, los Evangelios y el libro de los Hechos son narrativos, pero ahí hay parábolas, hay tantas figuras del lenguaje que no sabríamos con seguridad cuál es la cantidad precisa. Ahora bien, centrémonos, teniendo en cuenta esto, en responder la siguiente pregunta. ¿Por qué necesita el hombre recibir la historia y que muchos de estos relatos sean repetidos más de una vez en la Biblia? De hecho, eso ha sido piedra de tropiezo para los teólogos liberales. Cuando ven un relato que se repite en un libro, en otro, incluso hay paralelismo de ideas, en donde si bien no está el mismo relato, la misma idea vuelve y se repite. Bien, en primer lugar, lo que debemos considerar es que la historia que cuenta la Biblia es verdadera, es totalmente cierta, y Dios nos los da o nos entrega esto con el fin de hablarle a su pueblo sobre la salvación. Es decir, que en la misma historia hay un significado que viene junto con esa historia. Y no es un significado oculto o misterioso. Es una realidad que queda expuesta y que se puede seguir a lo largo de toda la Escritura. En segundo lugar, cuando un relato se repite o se resume o se refuerza el entendimiento, es una forma pedagógica en que el Señor nos quiere enseñar una verdad muy alta y muy profunda para nuestra vida. De hecho, en el libro de Josué, y seguimos con el libro de Josué, la predicación expositiva, en el capítulo 12, los 8 primeros versículos nos presentan una historia, pero ya resumida, de lo que es la conquista de Canaán, pero al final de toda esa historia, como vamos a ver hoy, apunta hacia una dirección más alta, que sin lugar a dudas no es solo mostrar la conquista material de Canaán, ni la posesión material de la misma, sino mostrar al Dios Todopoderoso interviniendo en la historia de una manera gloriosa a favor de su pueblo. Y dice el texto, Josué 12, vamos a leer hasta el versículo 8, dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Araba al oriente. Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Araba hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Araba, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga.
y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galat, territorio de Sejón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión de los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gaad en el llano del Líbano hasta el monte Jalac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Neguet, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. En estos 8 versículos que acabamos de leer, quiero aclarar, no sigo leyendo porque luego viene el relato detallado de cuáles fueron los 31 reyes que Josué derrotó en su entrada a Canaán, usado por Dios para darle la posesión a los hijos de Israel. Pero en primer lugar, vemos que el autor del libro se esfuerza en recordar detalles que se encontraban aparentemente ya lejanos en el tiempo, es decir, aquellas victorias de Moisés que había tenido con Israel antes de entrar a la tierra prometida, es decir, la lucha contra los reyes Sejón y el rey Og. ¿Y por qué? ¿Y cuál sería la razón de recordar todo eso? Bien, creo que lo que Dios estaba diciéndoles allí era recordándoles que esa promesa que Él les había hecho, que iba a estar con su pueblo, con su nación, era patente, era real y se había cumplido delante de ellos. Se había cumplido, fuese a través de los milagros, fuese a través de su providencia, pero Dios estaba allí presente con ellos de una manera poderosa y especial. Pero también vemos o observamos al dividir el texto en los primeros 6 versículos, que estos 6 primeros versículos enfatizan la importancia de Moisés en la historia de Israel y en consecuencia en la historia de la iglesia del Señor. Como personaje importante, no por llamarse Moisés, sino porque Dios lo usó en esta guerra de una manera poderosa, este gran héroe del Antiguo Testamento, a pesar de no haber cruzado el Jordán, a pesar de no tomar posesión en la tierra de Canaán que Dios le había ordenado. Finalmente, en los versículos 7 y 8, que son la segunda parte del texto, leemos cómo Josué derrotó a todos estos reyes de una manera radical hasta que pudo tomar toda la tierra, el Señor mostrando que las promesas que había hecho al pueblo las cumplió con Josué aún cuando Moisés quedó al este del Jordán y no pasó, mostrando su fidelidad y mostrando que nuestra confianza no reposa en quién nos lidera, sino en quién es Dios. Bien, teniendo en mente esas 3 ideas básicas, vamos a iniciar nuestra exposición de nuestro sermón de hoy, que se llama o se titula Una historia pasada que nos habla del presente. Una historia pasada que nos habla del presente. Y el primero de los aspectos que quiero tratar hoy he titulado La historia pasada que habla del presente nos ayuda en nuestro ánimo cuando observamos las acciones del Señor. Y no voy a repetir la lectura de todo el texto porque lo acabo de hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y una de las afirmaciones que más frecuentemente se hacen sobre el pasado hoy en día es que el pasado
no nos puede afectar, mientras que otros son radicales y nos dice el pasado nos afecta en todo. Bien, ¿quién de los dos tiene razón? No es fácil tratar esto porque efectivamente hay situaciones pasadas que pueden ser traumáticas para algunos. Los que han pasado por guerras o por situaciones radicales seguramente son afectados por el pasado, pero no todas las personas viven ese tipo de traumas. Es cierto, por ejemplo, que algunos creyentes pasaron por pobreza, abandono y demás, pero esas cosas justamente quedaron en el pasado. Lastimosamente, muchos que se hacen llamar cristianos tratan de aplicar principios psicológicos sin ser profesionales en eso ni nada por el estilo, y los mezclan con consejería cristiana y hacen un cóctel un poco extraño en donde hablan de la sanidad de los recuerdos y la sanidad interior y una serie de asuntos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que a través de esas falsas enseñanzas enredan a más de uno. Bueno, nosotros como cristianos no estamos llamados a hacer ese tipo de cosas, sanidad de los recuerdos, sanidad interior, nada de eso sirve en nuestras vidas, porque una vez que llega Cristo plenamente a reinar en el corazón de nosotros, las aflicciones, aunque no se van por arte de magia, lo cierto es que Cristo nos consuela y nos consuela sabiendo que el principal problema que tenemos los seres humanos es solucionado a partir de ese momento, que es el perdón de nuestros pecados. Ya creo que mencioné alguna vez a C.S. Lewis cuando habla sobre el tiempo. C.S. Lewis decía que el pasado no puede afectarnos porque está petrificado, es decir, se volvió piedra. Usted no puede regresar al pasado, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Alguna vez, un 1 de enero, le hacía una broma a mis hijos estando pequeños y le decía, ¿qué está más cerca? ¿El año viejo que acaba de pasar o el que viene en este año? Y naturalmente, muy perspicaces, se dieron cuenta del asunto y dicen, no, el que viene, papá, porque al que está atrás no podemos regresar. Obvio. Pero la postura de Luis era esa: el pasado está petrificado, no nos puede afectar a los creyentes. El futuro no existe, es un número en el calendario, pero no existe. Usted no puede correr hacia el futuro. ¿Quiere viajar hacia el futuro? ¿Quiere viajar a 10 años en el futuro? Siéntese a esperar 10 años. Pero no puede viajar hacia el futuro tampoco. Y termina Luis diciendo, bueno, retomo toda la cita porque he hecho demasiados paréntesis. El pasado está petrificado, el futuro no existe, la única conexión real que tenemos con la eternidad es el presente. El presente. Y qué bueno que Dios es Señor en el pasado, en el futuro, y es Dios en el presente, y nos ha dado este tiempo en el cual podemos comunicarnos con Él. El pasado puede ser doloroso o gozoso, pero todos tenemos una marca dolorosa del pasado, cuando tenemos pérdidas, cuando sufrimos tragedias, cuando hay malos recuerdos que nos apartan de la presencia del Señor. Pero curiosamente a muchos creyentes también los buenos recuerdos lo pueden apartar de la presencia del Señor. Pero ahora, en este relato en particular, el Señor empieza a narrar a través del autor inspirado esta vieja historia. Y este capítulo es un resumen de todo lo que ha pasado, está condensado. Y y el pueblo se disponía a repartir la tierra. Y yo le decía que los buenos recuerdos pueden separar al creyente de Dios. Tal vez habían pasado un poquito más de 7 años en este momento. Y una de las tendencias de los seres humanos es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Creemos que las cosas buenas que nos han pasado es porque fuimos los más sabios, los más inteligentes, los mejores estudiantes, los más capaces, los mejores trabajadores, los mejores negociantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada de eso es cierto. Todo lo bueno que nos ha pasado es porque el Señor lo ha hecho.
Ahora, el pueblo de Israel podía entrar en esa confusión. Esto lo hemos logrado por nuestra mano, hemos vencido por nuestra mano, hemos logrado acabar con los cananeos por nuestra mano, pero el Señor le recuerda en este aparte que todo este conflicto ha sido ganado es por su intervención, por la obra maravillosa que el Dios Todopoderoso ha hecho. Ahora, mire cómo empieza el relato de esta vieja pero actual historia aquí en el capítulo 12. En la primera parte del texto, es decir, a partir del versículo 1 y hasta el 6, se narra la destrucción de dos reyes muy poderosos que estaban al este del Jordán, de Og y de Hesbón. Y estos reyes, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes dos reyes cuando Josué destruyó a 31? Pues bien, el texto bíblico nos recuerda que en Números capítulo 21, del 21 al 35, cómo fue esa guerra contra estos dos reyes. ¿Y por qué era tan importante recordar esto? En el libro de Números, si usted lo lee, es un relato de la rebeldía continua del pueblo de Israel. Pasó de todo allí. Se levantaron contra Dios, hubo caudillos que de alguna manera sugerían al pueblo que se rebelaran contra el Señor, y gran parte del pueblo se rebeló contra el Señor, hablaron mal contra el Señor. En fin, era todo lo que estaba ocurriendo allí, era el testimonio vivo de nuestra naturaleza caída como seres humanos. Continuamente. Si usted lee el libro de Números, es un libro que le podemos llamar desastroso para el testimonio del pueblo. Y todo lo malo que le podía pasar al pueblo era justo que le pasara. Pero aparecen estos dos reyes a los cuales el pueblo de Israel dice: necesitamos pasar por tu tierra, danos permiso. Y el pueblo se arma contra Israel y salen poderosos reyes contra Israel. Y Dios, que ha podido castigar al pueblo rebelde y perverso, les da la victoria. Y les dice: les doy la victoria yo. No, ustedes no están ganando por ustedes mismos. Yo les doy la victoria a un pueblo rebelde que se levanta contra el Señor Todopoderoso. Y la muestra más grande que da el Señor al pueblo no es la muestra del justo castigo, la disciplina y la ira. Sí, disciplinó el Señor a su pueblo, pero lo que me llama la atención es que la muestra que le da al pueblo para hacerlo volver hacia Él es una muestra de su gracia. Cuán grande es el amor de Dios por su pueblo, que pudiéndolo destruir y castigar por su desvarío, por su pecado, lo que les da es una gloriosa muestra de su gracia. ¿Y qué muestra tan grande? Venciendo a dos naciones más poderosas que al Israel que apenas estaba llegando hacia Canaán. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, leemos sobre Og lo siguiente y nos dará una idea del tipo de enemigos que eran estos dos reyes. Dice en Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Comenta MacArthur sobre esta parte. La cama de hierro, de hecho, pudo ser un ataúd, el cual habría sido suficientemente grande para contener también objetos de tumba. El tamaño de la cama, 4 por 1.8 metros, destaca lo alto que era Og, quien era un gigante, el último de los Refidín, una raza de hombres muy grandes y fuertes. Es decir, Israel no había derrotado a cualquier enemigo, sino que, como hablábamos en el sermón anterior, también se había enfrentado
a verdaderos gigantes. Y estos no eran los gigantes alegorizados que muchas veces pensamos, lo repito, el gigante de los problemas. No, no era nada de eso. Eran gigantes reales que iban a acabar con las vidas de estos hombres, y el Señor les había dado la victoria. Pero no solo les dio la victoria, sino que dice el capítulo 12, ya en el versículo 6, que una vez derrotaron Moisés y los hijos de Israel a estos hombres, el Señor les dio la heredad de aquellos. Es decir, la tierra antes del Jordán, que fue pedida por los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, fue entregada a estas tribus antes de entrar al Jordán, con el compromiso, como ya lo sabemos, de que estos valientes tenían que entrar a pelear con sus hermanos la tierra que el Señor les había prometido. Es decir, si nosotros lo observamos, Moisés también les dio una heredad al pueblo de Israel en medio de todo lo que ocurrió. Ahora, creo que hay unas aplicaciones en este primer punto que podemos hacer. Y es que debemos recordar la vieja historia en los momentos en que estemos desanimados, cuando las tentaciones golpeen a nuestra puerta, cuando pequemos. Debemos recordar ya no la obra de Moisés, sino la obra de Cristo. Miren, en el mundo actual que vivimos, donde abundan los motivadores, ahora los llaman los coaches, motivadores, un motivador no sirve de nada cuando una persona ha perdido la esperanza, cuando una persona está triste y deprimida, no sirve de nada. O cuando un payaso se sube a un púlpito a tratar de levantar el ánimo, no sirve de nada. Lo único que levanta el corazón de los hijos de Dios es la santa y bendita palabra del Señor. Es lo único que levanta el alma, no solo el ánimo, porque no es una cuestión únicamente emocional. No, es el poder del Señor manifestado en su palabra. En segundo lugar, debemos considerar que tenemos enemigos en la tierra, y también hay enemigos espirituales que usan la tentación y el engaño para destruir nuestra comunión con Cristo. Pues la vieja historia nos sirve para recordar que Cristo venció a todos nuestros enemigos. Y aunque nosotros estemos expuestos todavía a esas escaramuzas, creo que es el término militar que se usa, cuando se levantan los enemigos de nuestras almas contra nosotros, esos enemigos están derrotados. Y el Señor nos ha dado esa victoria mediante la fe. Una última consideración tiene que ver con lo que podíamos llamar una herencia anticipada. La herencia de los hijos de Dios, la herencia total, no era antes del Jordán, al este del Jordán. La herencia era Canaán, la tierra prometida por el Señor en sentido material y con un sentido espiritual mucho mayor, que apuntaba escatológicamente a Cristo y su iglesia. Pero Moisés entregó una posesión a los hijos de Israel en ese momento, que no era la posesión definitiva. Usted y yo, que somos completamente salvos, todavía no hemos sido glorificados. Y tenemos de muchas maneras una herencia anticipada en la tierra. ¿Cuál es la herencia anticipada? Pues hemos sido salvados, tenemos comunión con Cristo, pero habrá una época cuando nos encontremos con el Señor en que nuestra herencia, la que Él nos ha dado y prometido, estará completa y podremos disfrutar de Él para siempre. Bien, y que esto nos sirva para entrar a nuestro segundo aspecto que he titulado La historia pasada, que habla del presente, nos ayuda a observar la importancia de los precursores enviados por el Señor. Es decir, por esos hombres que Dios envía o envió antes de que Cristo viniese.
Y en este caso volvamos a Moisés. En el capítulo 12, el nombre de Moisés se repite varias veces por la importancia que tuvo para el pueblo de Israel Moisés. Es más, en Hebreos capítulo 3, del 1 al 5 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que la constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice sobre Moisés que fue fiel a la casa de Dios, que tuvo un ministerio glorioso y que también fue un siervo del Señor que testificó sobre la obra del Señor. Más adelante, Hebreos en el capítulo 11 nos dice que Moisés despreció ser llamado hijo de la hija de Faraón para tener una mejor herencia y prefirió el sufrimiento junto con el pueblo para que de esta manera alcanzar más grandes cosas para la gloria de Dios. Entonces, él decidió no disfrutar de los deleites temporales del pecado. Creo que es la frase que se utiliza, y eso nos hace considerar la grandeza de este hombre, también al que Dios llamó el hombre más manso de la tierra, y que en el final de sus días, imagínese un hombre de 80 años o de más de 80 años enfrentado al hombre más poderoso de la tierra en su momento, al faraón. Pues esto fue lo que hizo este hombre. El humilde Moisés, que tartamudeaba muchas veces, lo había hecho. Se enfrentó al faraón y fue el instrumento para la liberación de sus oprimidos compatriotas. Y aunque el relato de Hebreos nos dice que Moisés fue un hombre salvo, también nos dice que no entró en la tierra prometida. El más grande hombre del Antiguo Testamento no ingresó a la tierra prometida. Y creo que este no es un detalle menor, porque el pueblo de Israel tuvo que ingresar con otro líder que tuviese otra percepción de la realidad, otra forma de gobernar, otra forma de hacer las cosas. Y cuando nosotros vemos o evaluamos los hechos que ocurrieron para que Moisés no pudiera pasar Canaán, y recordamos la roca golpeada, ¿se acuerdan? El carácter de Moisés presionado por el pueblo, golpea la roca, el Señor le había dicho, háblale a la roca, el Señor lo respalda, pero luego le dice, no vas a entrar porque fuiste desobediente a lo que yo te mandé, fuiste desobediente a mi voz. Y nos ponemos a pensar de inmediato, ¿qué va a ocurrir ahora? Cuando uno está leyendo la Biblia por primera vez o el relato, ¿qué va a ocurrir ahora? Ahora que Moisés no va a entrar en la tierra prometida, ¿quién va a llevar adelante al pueblo? Pero Dios tiene control de todo. Y en su providencia así lo determinó, dejar que Moisés pecara para que la gloria de la excelencia del poder no fuese de Moisés, sino suya. Y tomó el Señor a otro tipo de hombre con otro tipo de pensamiento, alguien que tenía la guerra en el ADN, Josué, usado por Dios para ese propósito en particular, de tal manera que se fue el formidable, el magnífico Moisés, el hombre que escuchaba la voz de Dios cara a cara. Y a pesar de la caída del líder que se quedó a la orilla del Jordán, Dios mantiene su promesa. Y es que Dios no depende de hombres como nosotros para cumplir sus promesas. Qué bueno
Qué bueno. La iglesia del Señor no depende de la excelencia de la enseñanza de los pastores. Tenemos muchas deficiencias cuando enseñamos. Pero usted no está aquí porque escuche una buena predicación, sino porque entiende que el Dios Todopoderoso le ha traído para edificarlo, consolarlo, para bendecirle, para exhortarle también en medio de todo, y porque la iglesia es edificada por la obra gloriosa del Señor. Miren, si para heredar las bendiciones que Dios había prometido dependiera de lo que cada uno de los héroes de la fe hizo, había fracasado Israel y en consecuencia la iglesia. Adán cayó y caímos todos con él, nuestro mejor representante. Noé, el hombre manso, ebrio. Abraham buscó la respuesta a la esterilidad de Sara, aceptando estar con una esclava. Jacob, un tramposo empedernido. Judá, relaciones íntimas con su exnuera, tomándola por prostituta. Moisés desobedeció el mandato. Y así podríamos hablar en todo el antiguo pacto del fracaso de cada uno de los hombres que Dios había llamado para ser líderes de su pueblo. ¡Cuánta tristeza en el corazón acumulada por ellos! Pero es que no depende de estos hombres. El Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo, aquel que no podía fallar en ninguna manera, aquel que venció el pecado, cumplió el pacto, venció la muerte, se levantó en medio, ascendió a los cielos y sigue intercediendo día a día por cada uno de nosotros que no pudimos cumplir el pacto. Y por eso nos gozamos profundamente en Él, en lo que Él hace, en su poder, en su gracia. Miren, y que esto sirva de segunda aplicación. Muchas veces, y volviendo al relato, muchas veces la Biblia habla de Moisés como el intermediario usado por Dios para darnos la ley. De hecho, en muchos sentidos es el representante de ese pacto. Juan capítulo 1, versículo 17 afirma categóricamente: porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Así que entendemos que la ley nos fue dada como ayo para traernos a Cristo. Eso dice Gálatas en el capítulo 3, como ayo. Es decir, Moisés, el dador de la ley, del pacto, quedó, alegóricamente hablando, a la puerta de Canaán. Pero la ley no pudo meter al pueblo de Israel en Canaán. De tal manera que tuvo que entrar otro que tipológicamente representa a Cristo en muchas ocasiones, Josué. Es más, el nombre de Josué significa Jehová salva o el Señor salva, igual significado que el nombre de Cristo. Tipológicamente lo representa. Cristo, el Señor, es quien nos introduce a la salvación verdadera. En segundo lugar, deseo recordar también que los creyentes no somos victoriosos porque nuestros líderes lo sean. Nosotros somos victoriosos porque Dios nos ha dado al Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso nos sirve para nuestro último punto de la mañana de hoy, que titulamos La historia pasada que habla del presente, nos sirve para recordar la eficacia de la obra de Cristo. Y leamos cuidadosamente los versículos 7 y 8, que dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente,
desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negueb, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Miren, existen elementos paralelos entre la vida de Josué y Moisés que son importantes, que nos hablan de la continuidad de uno y otro, continuidad en el relato, pero también continuidad en sus personalidades y en su forma de hacer muchas cosas. También hay elementos de discontinuidad, pero podemos decir de las similitudes que Dios toma a Moisés, lo saca de Egipto con milagros poderosos, abre el mar rojo, pasa Moisés. 40 años después Moisés queda a las puertas del Jordán, Josué asume, se abre la puerta del Jordán, entra y vuelven los milagros a ocurrir para bendecir a este hombre, de tal manera que vemos la obra de Dios allí. En ese sentido, hay similitudes entre uno y otro. Pero hay diferencias también. Moisés no era tan dispuesto a hacer la guerra como lo era Josué, como lo hemos visto en todo el libro. Y se requería que fuera un hombre con este carácter, con esta capacidad, con este pensamiento, y Dios lo formó así, lo creó así y lo usó de esa manera. De tal manera que aunque no sé cuántas victorias obtuvo Moisés en esos 40 años en el desierto, pero sabemos que fueron pocas, Josué obtuvo 31 victorias completas. No estamos hablando de 31 batallas, sino 31 victorias completas contra reyes de ese lugar, contra reinos de ese lugar. Y en esta narración nos habla de una victoria absoluta. Es más, si usted lee desde el versículo 7 hasta el 24, vamos a encontrar la conquista del sur con los nombres de los reyes en cabeza de sus reinos, que cayeron en manos de Josué, hasta el último de los reyes que murió a manos de Josué. Entonces, en el relato de Josué, de estos versículos del 7 en adelante, Josué tipológicamente representa a Cristo muchísimas veces en su avance de conquista por el mundo. Es cierto que la guerra de Israel fue una guerra física, pero con un profundo significado espiritual. Y es que el Señor nos da a través de nuestro Josué, nuestro general, el verdadero Señor y Salvador Jesucristo, la victoria sobre el mundo perverso. Nos enseña, como le enseñó a Josué, a no tomar aquellas cosas que Él aborrece, al tiempo que nos ordena congregarnos en pureza en su reino. Josué sufrió una derrota en Jai por causa de Acán. ¿Se acuerdan? Sufrió una derrota por causa del pecado de otro. El Señor Jesucristo nunca fue derrotado, pero puso su vida por causa del pecado del pueblo. Similitudes, sí, muchísimas. Y aquella vez cuando el Señor puso su vida para luego volverla a tomar, el momento de humillación, fue también el momento de gloria y de victoria para el pueblo, para nosotros, para la iglesia. Jesús el Mesías, el enviado, es mejor que Josué. Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo es mejor que Moisés, mejor que los ángeles, mejor que la ley, mejor que la salvación. Pero aquí nos dice también la palabra de Dios, o podemos inferir por la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es mejor que Josué. Josué repartió la tierra, como veremos, si Dios nos lo permite, en otros sermones. Repartió la tierra a las tribus de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo, en Juan 14:2 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor nos ha prometido
también una posesión, heredad física. Un lugar que nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar hoy. Un lugar que ni siquiera los más hermosos lugares del mundo podrían igualarse a, si cabe la exageración, al lugar más feo en el cielo. No, pero más allá de eso, lo podremos disfrutar esos lugares por la bendita salvación que nos ha sido dada por Jesucristo. Como última aplicación, Josué fue importante para la conquista de Canaán, pero Cristo es el todo en la victoria frente al pecado, frente a Satanás, frente al mundo y frente a nuestras propias concupiscencias. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con la historia pasada que habla del presente. El primero tiene que ver con que esa historia pasada nos ayuda cuando nuestro ánimo flaquea al ver las acciones del Señor. En segundo lugar, esa historia pasada que nos habla del presente nos ayuda a valorar la importancia de los precursores enviados por el Señor. Y finalmente, esa historia pasada nos sirve para recordar la eficacia de la obra de Cristo. Quiero cerrar con esto un par de reflexiones finales para los no creyentes. Tal vez has escuchado en algún lugar que puedes conquistar el mundo y tener todas aquellas cosas que tu alma anhela. Pero la pregunta es, ¿qué anhela tu alma? ¿Tu alma solo anhela el mundo? Pues el mundo será destruido como lo conocemos hoy, con todo su pecado y su maldad. Y si persistes en ganar solo el mundo, perecerás con el mundo. Por tanto, el llamado que te hago, mi querido amigo, es a que corras a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y le supliques que te guarde, que te salve, que te dé la gracia para apropiarte de Cristo y recibir la salvación eterna. Para los creyentes, todo lo que puedo decir es que Cristo ha vencido y su victoria, la victoria del Señor, es una victoria mayor, absoluta, total a la victoria que tuvo Israel en ese momento. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, somos grandemente bienaventurados y tenemos motivos continuos para dar gracias al Señor por la obra que ha hecho en nuestra vida. Amén.